Senador, ¿el ministro se debe ir o no se debe ir? Yo te diría lo siguiente. Hay un tema que es el tema de los niños. El ministro dijo claramente, y es muy importante que esto lo conozca la opinión pública, que el operativo se hizo contra un señor Cucho que se consideró un objetivo válido por su peligrosidad para la seguridad nacional y que ese operativo se llevó a cabo de acuerdo con las normas nacionales e internacionales, que nunca se supo que había niños. Y le acabamos de preguntar al ministro, y después los cadáveres quedaron irreconocibles. Apenas recientemente se supo que había niños reclutados por el grupo terrorista contra el cual se hizo el operativo. ¿Cómo se tiene la certeza que eran niños reclutados? Porque yo no tengo más informe que el del ministro. Y el ministro lo que ha dicho es que estaban en el sitio al cual se hizo el bombardeo. Y el bombardeo era contra el señor Cucho, que estaba en una actividad delincuencial, reclutando personas para crecer su movimiento de terror. ¿El ministro se debe ir o no se debe ir? Ya te expliqué que ese es un tema muy importante para valorar, muy distinguida periodista. Yo creo que aquí hay, antes que respuestas a preguntas asertivas, hay que evaluar los hechos. Por ejemplo, a mí, ese hecho de los niños me parece de la mayor importancia que la opinión y el Congreso evalúe. Por eso al final le hice esa pregunta al ministro y le hice la pregunta sobre el señor Trompeta, porque las Fuerzas Armadas tienen una narrativa de que ese fue un operativo lícito, adelantado en forma legal. Y entonces ahora se dice que hay un dictamen pericial que muestra otra cosa. Yo creo que al gobierno lo enaltece lo siguiente. Primero, el gobierno no reclamó que eso lo conociera la justicia penal militar, sino que una vez aceptó que el conocimiento lo asumiera la justicia ordinaria. Está en la justicia ordinaria y yo estoy seguro, conociendo la firmeza del ministro y del presidente Duque para hacer respetar los derechos humanos, que si llegare a desvirtuarse el informe militar sobre la manera como se llevó el operativo, como se llevó a cabo, y llegare a aparecer que hubo alguna responsabilidad de violación de derechos humanos, estoy seguro que el ministro y el señor presidente tomarían las más rigurosas decisiones. Entonces, sobre estos temas se necesita una gran reflexión, distinguidos periodistas. ¿Pero no se tiene certeza de que esos niños hubieran sido reclutados, senador? Esto es, yo simplemente me refiero a lo que le escuchamos al ministro. Si hay unos niños que están en el campamento de un terrorista, ¿qué supone uno? ¿Llegarían allá ellos por su curiosidad a jugar fútbol o fueron reclutados por el terrorista? ¿Se está justificando esto? No, eso no se está justificando. Yo te ruego, distinguida periodista, con todo respeto, mis palabras yo creo que han sido claras frente a ustedes. Lo que ha dicho el ministro claramente es: el operativo se hizo de acuerdo con las normas nacionales e internacionales. Nunca se tuvo la información de que había niños. ¿Contra quién era el operativo? Contra un señor conocido con el alias de Cucho. Un objetivo válido. ¿Por qué válido? Porque estaba calificado como un terrorista de alta peligrosidad para la seguridad nacional. Y entonces ahora, inicialmente, primero el gobierno, lo dijo el ministro esta noche, al ordenar el operativo de acuerdo con las normas nacionales e internacionales, no tenía conocimiento de que hubiera niños allí. Segundo, dice el ministro, nos lo acaba de confirmar, que los cadáveres quedaron irreconocibles, que si hubieran tenido el conocimiento de que en el operativo habrían muerto niños, inmediatamente lo habrían dicho. O sea que el ministro se enteró de esto aquí en este debate. No, por favor, eres muy inteligente. No, esas eran las preguntas que le quisimos formular y lo importante es esto. El objetivo, de acuerdo con el ministro, era válido, el señor Cucho, un terrorista de alta peligrosidad. Segundo, se hizo de acuerdo con las normas nacionales e internacionales. Tercero,
el ministerio, el ministro, las Fuerzas Armadas, al ordenar ese operativo, no tenían conocimiento de que hubiera niños. Y la pregunta, para que le esclarezca a la Fiscalía, ¿por qué estaban esos niños allá? ¿Quién llevó esos niños allá? ¿Quién llevó esos niños a un campamento terrorista que fue objeto de un bombardeo? Y hay algo que enaltece al gobierno. El gobierno nunca dijo que el tema lo examinara la justicia penal militar, sino que lo está examinando la justicia ordinaria. Senador, pero ahí previamente el ministro no había dicho que había una investigación de la Fiscalía y demás. ¿Cómo ahí no pueden determinar que en efecto había menores? Porque él respaldó mucho y dijo que había una investigación de la Fiscalía previo al bombardeo. ¿Cómo no se dan cuenta que hay menores? No. A ver, lo que nos han explicado esta noche, yo no voy a reemplazar al ministro, yo estoy simplemente dándote una declaración de acuerdo con lo que le escuchamos al ministro, que cuando ellos tomaron la decisión de hacer el operativo, no tenían informe de que había menores, tenían informes por 2 fiscalías de que ahí estaba el señor Cucho, era el informe que tenían de esas 2 fiscalías, él lo dijo muy claramente. Yo, estimado comunicador, me remito a lo que el ministro dijo aquí esta noche, que todos lo escuchamos. Por eso esto necesita unas reflexiones. ¿Por qué no informan a la opinión pública que esto había sucedido con los niños antes? ¿Por qué solo hasta este debate se conoció lo de los niños? Esto es, primero, te voy a responder y te pido que es una respuesta delicada, que no la edites. Yo respetuosamente apelo a la ética periodística de ustedes. Primero, el objetivo era válido. Segundo, el bombardeo se hizo de acuerdo con las normas internacionales y nacionales. Tercero, no se tenía conocimiento de que hubiera niños. Cuarto, después del operativo los cadáveres quedaron irreconocibles. Quinto, cuando ya se supo que había niños, ¿debieron informar? Yo creo que sí. ¿Qué dice el ministro? Que eso está bajo una reserva en una investigación de la Fiscalía. Yo hubiera informado, pero mira que ese es un elemento de comunicaciones que es secundario. Aquí lo importante es por qué tenían esos niños allá. Lo importante es que el gobierno, cuando lanzó el operativo, no sabía. Lo importante es que el operativo era un operativo válido contra un terrorista, un blanco válido por ser un elemento ampliamente dañino a la seguridad del país, el señor Cucho. Muchachos, me les voy. Gracias, senador. Muchas gracias.